Buenas tardes o buenas noches, o buenos días, según a la hora que escuchen este audio. Mil bendiciones, mis queridos hermanos. En este audio vamos a tocar tres temas importantes. Tres temas importantes para colocar o para poder poner en práctica. Vamos a hablar sobre el cambio de la percepción, sobre lo que es la atención, el poder de la atención y la actividad del observador, que realmente es, al final del audio, lo que de corazón me interesaría mucho que se quedaran con ese concepto, porque a partir de ahora lo importante es comenzar a poner en práctica. Estamos viviendo en un mundo donde la información es un constante bombardeo, tenemos muchísima información, pero un curso de milagros y toda la actividad que nosotros estamos realizando a través de este grupo u otros facilitadores en otras partes del mundo, tenemos la intención y el deseo de tomar esto como una herramienta de práctica. Herramienta de práctica. Esto es como comer, ¿no? O sea, si tenemos en una mesa 10 platos de comida y queremos comerlas todas juntas, no vamos a poder realizar el proceso de digestión, de digerirla. Pero más que digerirla, saborearla. ¿Sí? Por eso que cuando tengamos el blog ya listo y podamos subir los videos al blog, en ese espacio, en ese ámbito, también aparte de imágenes, de comentarios, vamos a tener entrevistas. No solamente entrevistas que ya estoy preparando con otros facilitadores, sino entrevistas con ustedes mismos, ¿no? Para que no sea tan solemne esto, para que no sea tan yo frente a una computadora, para que no sea tan frío. Normalmente cuando ocurren las clases y se toca un tema y se pregunta, sí se desarrolla y se amplía mucho más el concepto y queda más claro. De por sí ya dos personas han enviado correos al email, que se los recuerdo, grupojubilo@gmail.com, la primera G con mayúscula, donde pueden dejar sus comentarios o hacer preguntas o observaciones o lo que crean conveniente para asentar estos conocimientos. ¿Cómo vamos a comenzar? Explicando dos cosas fundamentales. ¿Qué es la física cuántica? Y no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Qué es la física cuántica? ¿Y por qué nosotros decimos que en nuestras divulgaciones, en nuestras clases, en los audios, la fuente principal es un curso de milagros? Pero también, lo he hecho saber, la otra fuente es la física cuántica. Y también he agregado que estas dos actividades van de la mano. Pero no solo caminan junto de la mano, sino que ambas llegan al mismo lugar de la mano. O sea, llegan a las mismas conclusiones. Entonces, ¿qué es la física cuántica? Esta actividad, esta teoría, para comenzar, nace por allá por el 1900, por el año 1900, y nace como una teoría científica. En los primeros 30 años, un grupo de científicos, coordinados o no, pero un grupo de científicos en distintas partes del mundo, y les diría en ese periodo de tiempo casi que en forma simultánea, trató de explicar las leyes que rigen el microcosmo. O sea, trató de explicar las leyes que rigen el estudio de las cosas pequeñas, muy pequeñas, hermanos, pero tan pequeñas
que son invisibles a la vista, a nuestra vista normal. Y estamos hablando de la vida de los átomos, el microcosmo, de la vida de las partículas, de la vida de los electrones. Este grupo de personas, este grupo de científicos, comenzó a estudiar en esos primeros 30 años del siglo pasado el comportamiento, la conducta de estos pequeños seres, de estas pequeñas cosas. Y lo hizo, por supuesto, así en diferentes ámbitos, ¿no? En la física, en la química, en la geología, en la medicina, en la psicología misma. Y las leyes y las conclusiones a las que llegan, fíjense qué importante que es esto, son la base de lo que es toda la tecnología, toda la cibernética y todo el mundo tecnológico en general del mundo actual, incluyendo el Internet, ¿no? Como pieza fundamental. Toda esa actividad cibernética, tecnológica de este momento que estamos viviendo, estos aparatitos de los celulares, las computadoras, la comunicación satelital, tiene la base, se apoya en estas leyes de la física cuántica. Por eso que son sumamente importantes. Prácticamente, fíjense, la tercera parte de la economía mundial se basa en la física cuántica. Y en nuestra actividad diaria, lo podemos comprobar, prácticamente el 50% de nuestro tiempo estamos en contacto con estos aparatos tecnológicos o electrónicos que están basados en estas leyes. Ahora, ¿qué hicieron estos seres iluminados, estos físicos cuánticos, ¿no? Nos generalmente conocemos a Einstein, a Planck, a Le Broc, a Leroux. Pero ¿qué hicieron estos seres iluminados? La física, la ciencia en general venía con parámetros, con propiedades ya tradicionales. ¿Qué hicieron? Fíjense, y acá está el aporte a este audio, el aporte a los ustedes que me están escuchando. Estos seres hicieron esto, cambiar el paradigma y mirar la realidad de otra forma, según ellos, para que nos ayuden a vivir mejor. Pero me quedo con esto, cambiaron el paradigma y mirar la realidad de otra forma. Y quiero que se queden con esta premisa, con esta oración, que es la que después vamos a ver qué dice el amado Maestro Jesús en el curso de milagro, que dice prácticamente lo mismo. ¿Qué dice el mundo espiritual? ¿Qué dicen los pensadores de la nueva era con respecto a esto? Que hicieron los primeros físicos cuánticos cambiando el paradigma y mirar la realidad de otra forma. La física cuántica es una teoría física, pero es una teoría con un formalismo matemático. O sea, es una teoría matemática. Y remarco y acentúo estas palabras porque a las conclusiones que vamos a llegar después, tiene que estar muy claro que un método científico es un método experimental, es un método de prueba y ensayo. La física cuántica es un formalismo matemático. Y utilizando justamente estas leyes que se han podido diseñar los dispositivos, como le comenté hace unos minutos, electrónicos, los microprocesadores y demás, ¿no? Ahora, cuando uno observa estas leyes, o cuando las conoce, o cuando las comienza a estudiar, evidentemente primero ve que desde un mundo racional, desde la forma en que nosotros estamos acostumbrados a pensar, desde una mente binaria, donde la cosa es blanca o es negra, no tiene sentido. Y no podríamos entender la física cuántica. Como también nos ocurre muchas veces con el curso de milagros, o con esta nueva forma que queremos de ver el mundo y nuestra realidad.
no se puede entender la física cuántica como una mente binaria. ¿Por qué? Porque el mundo cuántico, o en el mundo cuántico, por ejemplo, las cosas, miren hermanos, que esto es muy importante, en el mundo cuántico las cosas son y no son, están y no están, o pueden al mismo tiempo y a la misma vez estar y no están. El mundo cuántico, el mundo de las pequeñas cosas, el mundo de las partículas, el mundo de los electrones, de lo que nosotros estamos formados, como cuerpo, como planeta y como universo, es un mundo de posibilidades, no es un mundo matemático binario, es un mundo de 1.000.000 de posibilidades. En alguna oportunidad le he comentado algunos experimentos, como por ejemplo el experimento del entrelazamiento nuclear. En este caso, el primer experimento se hizo de un entrelazamiento en electrones. Y se los voy a comentar para explicar esto de que no es que las cosas son o no son, o que al mismo tiempo pueden estar y no estar en este mundo, en esta visión nueva. Este experimento del entrelazamiento nuclear, lo que hicieron fue separar un electrón y llevar la otra mitad del electrón, en ese caso de ese experimento original, a 100 kilómetros de distancia. Con la otra mitad del electrón comenzaron a hacer pruebas, comenzaron a alterar, a modificar la conducta del electrón. ¿Qué ocurrió? Que inmediatamente los efectos de esas modificaciones que estaban haciendo en una mitad, inmediatamente y al mismo tiempo fueron sucediendo en la otra mitad del electrón, como que si se estuvieran comunicando, como que si hubiera una comunicación telepática entre ellos. Este experimento, que después se perfeccionó, fue lo que después llevó a lo que es el Internet y a lo que es, como les digo, las comunicaciones de ahora. Entonces, la física cuántica es una nueva forma de entender la realidad desde lo pequeño. Entender una realidad desde lo que no podemos ver con nuestros ojos, pero que existe, pero que está. ¿Y qué dice nuestro amado Maestro Jesús en un curso de milagro con respecto a esto? Dice lo mismo, hermanos. Es más, la palabra milagros de cómo lleva el título este libro, un curso. Cuando decimos un curso es un entrenamiento, una práctica de milagros. La palabra milagros significa cambiar la percepción. Lo que los físicos cuánticos recuerdan que decía, cambiar el paradigma y mirar la realidad de otra forma. Jesús dice cambiar la percepción. Los milagros no se refieren a hechos sobrenaturales, a multiplicar panes o a resucitar muertos en este caso. Los milagros no son las grandes hazañas, ni inclusive nada fuera de la normalidad. Tienen que ver con un cambio de la forma de mirar. El milagro del que estamos hablando, hermanos, es un cambio de percepción. Muchas veces en nuestra vida, distintos tipos de sentimientos, por ejemplo, el sufrimiento, ¿no? Uno muy conocido entre nosotros, sufrimos porque tenemos una manera equivocada de ver las cosas. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos a través de nuestros miedos, lo vemos a través de nuestras creencias, lo vemos a través de nuestras dudas, desde una óptica egoica. Recuerden, entre paréntesis esto, que un curso de milagro dice que hay dos sistemas de pensamiento. El sistema del pensamiento del ego, que fue creado por mí cuando me sentí separado, que en realidad nunca estuvimos separados, eso es lo que vimos en el audio anterior, creado por mí. Y el sistema del pensamiento del Espíritu Santo, o de
mi ser interno, que es lo que tengo por naturaleza, ¿no? Nuestro verdadero ser. A Luis Carrillo, le comenté que es un facilitador español, explica esto hablando del conductor y del automóvil, o el carro como le llaman aquí. El conductor vendría a ser nuestro ser divino, quienes realmente somos. El automóvil es quien nos traslada en este plano. El automóvil, quien nos traslada nuestro cuerpo físico, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y agregado ahora con el aporte de la física cuántica, nuestro campo energético. Pero eso es el automóvil. El automóvil es lo que se va cambiando. El automóvil es lo que perece, es lo perecedero. Lo eterno, lo imperecedero. Mi verdadero ser es este ser interno, ¿sí? Entonces, desde el cambio de percepción es ver desde ese ser interno y no desde el pensamiento creado por nosotros, denominado o llamado el ego. ¿Por qué? Porque a través del ego vemos desde una entidad porque nos creemos separados. ¿Sí? Tenemos una distorsión de la realidad. Entonces, como un curso de milagro es un entrenamiento, es una práctica, como estos audios es invitarlo a que practiquemos, no a recibir información, como ponernos a leer y a comentar o verlo como un hecho anecdótico. Un curso de milagros, hermanos, un curso de milagros, tiene una parte de un texto, ¿no? Que es lo que nosotros comentamos habitualmente en estos audios. Pero lo más importante es que tiene 365 ejercicios de prácticas, de cómo comenzar a implementar este nuevo cambio de paradigma, como dicen los científicos cuánticos, de cómo comenzar a cambiar la percepción de las cosas, de nuestra vida, de nuestro mundo, de todo lo que nos rodean. Podemos justamente entrenar esta manera de ver y tener una visión desde este ser interno, esta parte divina, y no hay que tener miedo cuando decimos parte divina porque somos parte de esa divinidad, tener una visión unificada. Entonces, fíjense, hacer lo que hicieron los científicos cuánticos. Tenemos que empezar a ver más allá de las apariencias. Eso es lo que hicieron. Se animaron a ver más allá de las apariencias, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Ver en este caso desde la unidad, desde la mente de Dios. Cuando decimos mente de Dios, no es el Dios que dibujamos o que nos dibujaron el señor de barba que está allá arriba y yo acá abajo. Dios es todo. La mente de Dios es todo y nosotros estamos dentro de esa mente. Es lo que los científicos, los cuánticos llaman el campo cuántico, donde todos estamos conectados. Por eso que Enrique Corbera, este facilitador español de un curso de milagros y creador de la escuela de neurobioemoción, nos dice cuando hablemos de nuestras relaciones, siempre hablaremos de nosotros mismos con relación a los otros. ¿Sí? O sea, hablar de mí con relación a los demás. No hablar de los demás por un lado y de nosotros. ¿Por qué? Y lo vamos a ver más adelante, nosotros proyectamos en los demás lo que somos, lo que tenemos en nuestro inconsciente. ¿Y qué significaría en este caso un cambio de percepción del mundo mismo? Un cambio de percepción no significa que tenemos que cambiar de ciudad, ni que tenemos que cambiar de esposa, ni de pareja, ni de trabajo, ni de vecino, ni de amigos. Tiene que ser el mismo escenario, ni que me tengo que ir al Tíbet a meditar para estar cerca de Dios o para conocer estas leyes o este mundo espiritual. El mundo espiritual lo tenemos que realizar en el mismo escenario,
con las mismas personas que estamos viviendo y que nos rodean, en el mismo lugar de trabajo, con los mismos vecinos, en el mismo país. La clave es la siguiente: el mundo que yo veo, de la forma en que yo me relaciono con el mundo, es una interpretación de lo que yo siento adentro y de la forma en que lo veo. O sea, yo no veo el mundo tal como es. Yo interpreto al mundo. Por esa razón que una misma situación, una persona lo puede ver de una forma, la otra lo puede ver de otra y una tercera de una forma inclusive distinta. Porque, ¿cuál es la verdad? Ninguna. Las tres son interpretaciones de un hecho que están viendo. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta este dato: el cambio de percepción. Y en la actualidad, hermanos, en la actualidad la sociedad y nosotros está en un constante cambio. ¿Sí? Estamos gestando justamente un cambio de paradigma, pero nosotros lo vemos en el mundo tecnológico, en el mundo cibernético, pero también se está gestando un cambio en nuestra actividad interior. Ese mismo cambio, los físicos cuánticos que están trabajando en el mundo del psiquismo, en lo que es la psicología humana, fíjense, han descubierto, y acá seguimos con el paralelo entre el mundo espiritual y el mundo de la física cuántica, han descubierto que solo, y lo han descubierto con experimentos en la neurociencia, que solo el 5% de lo que hacemos somos conscientes, el 95% inconsciente. De toda la actividad que nosotros realizamos, solo el 5% lo hacemos en forma consciente. ¿Sí? El mundo cuántico aporta nuevas formas para entender esta lógica que tenemos de la convivencia con solo un 5%. Esto no quiere decir que, como por ahí hemos escuchado, que utilizamos el 5% de la mente. No, eso no es correcto. Utilizamos el 100%, pero el 95% no la sabemos, es inconsciente. El 5% solo es consciente. Marta Salvat, que es otra facilitadora de un curso de milagro, también española, hace didácticamente una comparación con el iceberg, ¿no? El iceberg donde, si lo recuerdan en la película Titanic, que fue que chocó esta embarcación, tiene una puntita, esa gran roca que está dentro del mar. Esa puntita es solo la partecita de arriba, pero lo fuerte, lo fundamental, es toda la roca, que es lo que no se ve. Eso vendría a ser todo lo inconsciente. Pero cuando esa roca se mueve, también traslada esa puntita visible arriba del océano. Es la que tiene realmente el poder de todo. En la psiquis humana también ocurre lo mismo. También tiene la misma figura de ese 5% con respecto a ese 95%. Este concepto y esta cifra y este porcentaje también la planteó hace 100 años atrás Jung. Carl Jung era un discípulo de Freud, donde trabajó muchísimo en el inconsciente y utilizó estos mismos porcentajes, ¿no? Y la parte inconsciente la llamaba la parte de las sombras, pero no porque sean malas, sino porque es lo que no podemos ver, ¿no? Y justamente en ese 95% es donde están los programas que son los que luego hacen de nuestras conductas, de nuestras actuaciones y de nuestros comportamientos. Son la base de nuestros programas, de nuestra actuación. Y eso, dice Jung, hay dos programas, dos sistemas en ese inconsciente.
Un programa es el genealógico, o sea, lo que nosotros heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, que no solamente heredamos rasgos físicos, sino que heredamos conductas, comportamientos y formas de actuación, que a su vez nosotros la transmitimos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esos programas están en el inconsciente. Y hay otra fuente, que son los programas, conocido como el inconsciente colectivo, que es todo lo que uno adquiere desde que nace hasta los 6 años, dice Jung, en la sociedad, ¿no? Con nuestros padres, y lo que después sigue adquiriendo en las escuelas y en las relaciones sociales en general. Esos dos programas inconscientes son la base de nuestra personalidad, de nuestras conductas y por supuesto de nuestros miedos, de nuestros bloqueos. Por eso que trabajan con esa fuente inconsciente para justamente desprogramar esos síntomas que ahí tienen su raíz. Bien, fundamental de esto es que nos quedemos con este concepto, el cambio de percepción, ¿no? Ahora vamos a agregarle un nuevo elemento a este cambio de percepción. Y ese nuevo elemento es la atención. Los científicos cuánticos, hay una ciencia que se llama noéticas, todo junto, no es no éticas, es noéticas. Esta ciencia habla de cómo la atención, fíjense, influye sobre el resultado del experimento. Pero vamos a llevar esta atención a nuestra vida diaria, cómo va a influir también en nuestra conducta y cómo va a influir también en nuestra actuación. Para que, como dicen nuestros queridos mexicanos, no se nos haga bola todo esto. Importante, ¿qué es lo que es la física cuántica? Ellos hablan de un cambio de paradigma. Curso de Milagros, amado Maestro Jesús, hablan de un cambio de percepción. Se agrega ahora un segundo elemento que es la atención. Los científicos cuánticos dicen que la atención influye muchísimo. Hablamos de experimento porque el camino de ellos es el camino experimental. Es una ciencia. La importancia de la atención. ¿Por qué es paralelo? ¿Qué dice el camino espiritual o qué dice la otra parte? Vamos a apelar al amado Maestro Saint Germain, uno de los tantos maestros que está trabajando para este despertar de conciencias nuestro. Saint Germain dice que donde está tu atención, está tú. Tú estás donde está tu atención. Porque la atención tiene un poder. La atención es como un radar. Donde tú la pones, ahí lo haces real. La atención tiene un poder creativo. Así como es importante esto para los científicos, tiene una gran importancia para nuestra vida el poder de la atención. Tiene tanto poder que si nosotros tenemos la atención dispersa, lo que hacemos es una gran pérdida de energía, ¿no? Es como en un carro pincharle el tanque de combustible. Va perdiendo muchísima energía. Se agrega este segundo elemento, la atención, para entrar en el tercer elemento de este audio. La actividad del observador. El observador. El observador tiene una importancia impresionante en la física cuántica. Pero cómo observan ellos es cómo quiero hacer llevar esta actividad a la nuestra, en el campo espiritual y en nuestras relaciones diarias. El observador, dicen los físicos cuánticos, ellos utilizan el poder de la atención. Y si lo aplicamos esto en nuestras vidas, es muy importante, como se los comenté recién, porque si nosotros tenemos una actitud de observador de nuestros actos, nos ponemos en una posición cuántica, por así decirlo. Entramos en una posición cuántica. ¿Y por qué cuánticas, hermano? Fíjense,
Cuando tú observas, cuando nosotros observamos, ¿estamos atentos? O sea, ¿tenemos la atención puesta en lo que estamos observando? ¿Estamos en el presente cuando estamos observando o estamos aquí físicamente y con la mente en el pasado por lo que nos ocurrió o preocupados en el futuro? El observador cuántico, el científico, y eso es importante de tener en cuenta, el científico pone la atención en el presente, en el aquí y en el ahora, en lo que está observando. Y lo hace sin juzgar. Observa, atento, sin juzgar. Lleven este concepto a nuestras vidas. Porque los científicos cuánticos, procediendo de esta forma, han logrado, hermanos, establecer la base de toda la tecnología, de toda la cibernética que ustedes ven en el día de hoy. El científico cuántico no critica al electrón que gira alrededor del núcleo si es a mayor velocidad, a menor velocidad, no lo juzga a la partícula en sus movimientos. El observador pone su atención y no juzga, simplemente observa y simplemente analiza. Van a ver esta actividad, el beneficio y lo importante que es trasladarla a lo que nosotros estamos realizando con nuestras vidas. Porque de lo contrario, dejamos de ser observador si no lo hacemos con atención en el presente y sin juzgar. Si no estamos en esta actividad, si no estamos atentos, si no estamos despiertos, estamos dormidos. Yo hice una comparación en una de las clases y dije que lo contrario al observador vendría a ser una persona que está dormida, es una persona que en realidad lo comparamos con estar muerto, pero vivientes. ¿Y qué es lo que es un muerto viviente? Es un zombie. Fíjense, el zombie es todo lo contrario al observador. El observador está atento, está en el aquí y en el ahora, no juzga, ve cómo funciona, experimenta, tiene toda su atención, toda su energía concentrada. Nosotros, lo contrario a eso, es que estamos dormidos. Fíjense el concepto de lo que es un zombie según el diccionario. Me llamó mucho la atención, hablando de la atención. Dice, el zombie es un muerto viviente, aunque el concepto puede ampliarse con múltiples matices, pero se usa con referencia al fallecido que fue resucitado mediante un elemento mágico y que obedece a las órdenes de aquel que lo resucitó para convertirlo en esclavo. ¡Wow! Les repito esa última parte. Mediante un elemento mágico que obedece a las órdenes de aquel que lo resucitó para convertirlo en esclavo. Si ustedes observan desde esta perspectiva del observador, cómo se vive en la sociedad de consumo, se vive como un zombie. Vivimos como esclavos, porque respondemos a una sociedad de consumo. Actuamos como zombies. Yo a veces observo el movimiento, bueno, acá en Estados Unidos, ¿no? Como en todos lados, pero hago referencia a lo que en este momento estoy viviendo. La gente, el transcurrir desde la mañana hasta la noche de una persona es actuar como un zombie. Entonces, desde esa perspectiva, nunca vamos a tener la posibilidad de despertar. Desde esta lógica. El curso de milagros que dice con respecto a esto, a la actividad del observador, que nosotros, para poder realizar, para poder observar, tenemos que no solamente no juzgar, sino que esta actividad de observador, que es la que estamos proponiendo en este audio como actividad fundamental, para que de todo lo que estamos hablando quede en claro eso, es ver
las relaciones que tenemos con las personas, ver nuestro mundo sin juzgarlo, pero para hacerlo sin juzgar tenemos que aquietarnos, tenemos que quedarnos quietos. ¿Qué es lo que hace el científico? Observa, quieto. Pero no es una quietud física, no significa que me voy a quedar paralizado. Es aquietar los pensamientos y los sentimientos para poder estar en esa actitud, en esa perspectiva de observador. Hay una frase en el curso de milagros que dice que esta actividad significa estar por encima del campo de batalla. Estar por encima del campo de batalla, que es lo que propone el amado Maestro Jesús, es ver un acontecimiento que nos está pasando, algo que nos ha ocurrido, o la realidad misma, como ver el bosque desde arriba, por encima del campo de batallas, simplemente observando, esperando y no juzgar. Y esta actividad nos propone el amado Maestro Jesús que para realizarla no la podemos realizar desde el ego. No la podemos realizar desde el ego porque el ego lo que hace es justamente separar la causa del efecto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Lo que hace el ego es poner la causa afuera. Cosa muy conocida en nosotros. El país está mal por culpa de... Mi realidad está mal por culpa de... Mi trabajo está mal por culpa de... Siempre buscamos la causa afuera. Esta no es que esté ni mal ni bien. Son los parámetros, es el sistema de pensamiento del ego. Siempre buscamos las causas afuera. Desde esta perspectiva del observador, la causa y el efecto son uno, no hay separación. Están adentro de nosotros. Por eso que el tomador de decisiones se convierte en un observador. Cuando yo observo y no juzgo, veo que la causa no está fuera. Lo que está fuera es una proyección de lo que está dentro mío. Pero esa proyección es muy importante tener en cuenta de que no es un castigo, de que no es que nos agreden o que nos quieren hacer daño. Tenemos que, eso lo veríamos desde el punto de vista del ego, pero desde el punto de vista de verlo como una proyección, es la posibilidad, con esto que se llama ley del espejo, de poder ver lo que tengo adentro, porque si no, no tengo otra opción, eso está inconsciente, es un programa que no está a mi alcance, pero puesto hacia los demás, yo puedo ver algo que en lo demás me molesta, algo que en alguien me cae mal, es algo mío, que yo lo tengo adentro mío. Fíjense, por eso que un curso de milagros habla de que la herramienta con la que tenemos que trabajar es el perdón, pero no el perdón nuevamente entendido desde el ego. No es que te perdono a ti, porque entonces yo estoy diciendo yo tengo la razón o yo tengo la verdad y tú eres el equivocado. El perdón que utiliza desde este ser interno, desde mi verdadero ser, desde el amor, desde el Espíritu Santo, es el perdón a haberme equivocado, es el perdón de salirme de mi posición perfecta de que he venido a este mundo a ser feliz. Es perdonarme a mí mismo de que he sufrido. Lo que el otro me está mostrando es una proyección de lo que yo tengo adentro. Fíjense, un curso de milagro dice que el perdón es tranquilo, es sosegado y no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque cuando yo le entrego una situación, un problema o algo que quiero resolver de mi vida a esa parte interna mía, al Espíritu Santo, se la entrego para que cambie la visión, para que yo ya no lo vea desde mi ego, sino para que sea la visión del Espíritu Santo, de mi parte divina, quien se encargue de ver y de resolver. Y eso es una actividad que se hace sin juzgar y se hace observando, quietos
y en espera. Observar, esperar y no juzgar. Es lo que hace la actividad de un científico cuántico. Sí, hermanos. Vamos a sintetizar esta última parte para que quede claro. Entonces, cuando yo proyecto, la proyección, si la vemos desde el punto de vista del ego, es alimentarse a sí mismo. Porque yo entonces saco la culpa de mí y la pongo afuera. ¿Sí? Pero utilizada esta proyección desde nuestra parte divina, la revierte. Entonces, así yo sé que la causa está en mí, no está afuera. La revierto, la causa la llevo a mí. Y como la causa está en mí, yo puedo cambiarla. Y si la causa está en mí y yo puedo cambiarla, no tengo que buscar absolutamente nada afuera. Tengo que dejar el mundo afuera en paz. Lo que a nosotros nos han enseñado hasta ahora es el paradigma distinto. Queremos que lo demás cambie. El milagro, el verdadero milagro del cambio de percepción es que si uno cambia y entra en esta zona de paz, cuando entra en la zona de paz, cambiar de zona, entrar en la zona de paz es como cambiar de estado, como cambiar de lugar de vivir. Estar en esta posición de observador, estar puesta con la atención en el aquí y en el ahora y no juzgar. Con estos elementos, automáticamente entro en una zona de paz. Y en esa zona de paz, es cuando logro entrar en ese mundo cuántico, en esa mente de Dios, y me logro conectar. Ahí adentro no tengo que hacer absolutamente nada. Entrego y espero. ¿Sí? Esa es la diferencia de lo que hace el ego al alimentarse a sí mismo y lo que hace nuestra parte divina al revertir la situación. Y esta, hermanos, esta es la esperanza de Jesús en el curso de milagro. Esta es la esperanza de la actividad de nuestro grupo, esta es la esperanza de todo. Por eso que traigo a colación durante toda esta plática lo que hace un físico cuántico, para que nosotros pongamos y entremos en esta posición de observador, con la atención y sin juzgar. Esa es la esperanza. Lo demás, cuando nosotros entramos en esa zona de paz interna, es cuando los cambios se producen en forma de lo que llamamos entre paréntesis milagrosa. El milagro es el cambio de percepción. Esto lo digo yo, lo dicen los facilitadores, hasta lo dice el mismísimo Jesús, de los cuales no es necesario que nos crean en absoluto. Esto hay que experimentarlo, esto hay que vivirlo. Estamos viviendo situaciones permanentemente donde automáticamente buscamos las causas afuera. Entonces, estos experimentémoslos, probemos, practiquemos 1 hora sin juzgar. Practiquemos por día 2 horas observando quietos. Veamos el resultado de eso. Y para terminar, un curso de milagros, en la página 145 de la traducción al español, dice el amado Maestro Jesús: no le tengas miedo al ego. Él depende de tu mente. Y tal como lo inventaste, creyendo en él, puedes asimismo desvanecerlo, dejando de creer en él. Puedes asimismo desvanecerlo, dejando de creer en él. No proyectes sobre otros la responsabilidad por esa creencia, o de lo contrario, prolongarás su existencia. Le darás poder, le darás fuerza. Cuando estés dispuesto a asumir total responsabilidad por la existencia del ego, habrás dejado de un lado la ira y el ataque, pues estos surgen como resultado de tu deseo de proyectar sobre otros la responsabilidad de tus propios errores. Y entre paréntesis, hermano, se habla de errores, no de pecados, porque el pecado te lleva al castigo. Simplemente cometemos errores. Continúa el amado Maestro Jesús.
más de una vez que los hayas aceptado como tus propios errores. Y no te detengas ahí. Una vez que lo aceptes, recordemos que la aceptación es el primer paso. Entrégaselo de inmediato, dice Jesús, al Espíritu Santo, o sea, tu parte divina, para que Él los deshaga completamente, de manera que todos sus efectos desaparezcan. Porque cuando tú deshaces la causa, el efecto inmediatamente desaparece. Por eso que pareciera ser un milagro, pero hasta tiene una explicación científica. Dice, más de una vez que los hayas aceptado primero como tus propios errores, pero no te detengas ahí, entrégaselo de inmediato al Espíritu Santo para que Él los deshaga completamente, de manera que todos sus efectos desaparezcan. El Espíritu Santo te enseñará a percibir más allá de tus creencias, porque la verdad está más allá de cualquier creencia. Y esta fue la actitud que tuvieron estos científicos cuánticos: cambiar el paradigma, mirar más allá, observar sus experimentos sin juzgar, en forma quieta. Y a eso es lo que en este audio, mis hermanos, los invito a practicar. Los invito a que llevar la práctica. Les reitero lo que dije al principio, hay demasiada información, pero comencemos a partir de ahora a ejercitar. Comencemos a poner en práctica, porque este ejercicio va a hacer que podamos desplegar toda esa parte divina interna que la tenemos, que nos pertenece, y que vamos a poder ver los milagros que en la física cuántica podemos percibir a través de sus experimentos, como este de la doble rendija, como este del entrelazamiento molecular, como el experimento del agua, como tantos experimentos que pareciera ser que son milagros, porque el universo es un milagro. Y el poder que tienen nuestros pensamientos y sentimientos es mucho mayor que el que nosotros creemos, porque los pensamientos y sentimientos están dentro de ese campo cuántico y resuenan como un instrumento musical dentro de ese campo cuántico. Bien, hermanos, espero que haya quedado claro. Los invito a que me hagan cualquier tipo de comentario, ¿no? Inclusive a través del correo, y nuevamente les reitero, estoy muy entregado a la preparación del blog, para que ahí podamos hacer la cosa ya no tan solemne, sino ya más participativa con ustedes. En el nombre de Dios, en el nombre del Espíritu Santo que mora en nosotros y mora en ustedes, le doy las gracias por haberme dado esta posibilidad. Bendiciones.